Estamos con Miguel Ángel Vallejo Flores, él es decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Por supuesto, estamos muy contentos de que nos acompañe esta mañana. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por la invitación y acá dispuestos a conversar sobre un tema de tendencia, un tema preocupante en las instituciones educativas, ¿no? Por supuesto, un tema que decía yo no es nuevo, porque el acoso escolar ha existido siempre. Sin embargo, ahora hay nuevos espacios para el acoso y uno de ellos es, pues, o se da mediante la conexión online, ¿no? Sí, bueno, no es nuevo, pero también está tomando varias formas el acoso escolar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra sociedad está cambiando, nuestra sociedad lamentablemente se está convirtiendo en una sociedad violenta y eso hace que lamentablemente los tipos de acoso, tanto presencial como lo virtual, tomen otros ribetes, ¿no? Entonces ya hemos visto, por ejemplo, el tema de la última noticia donde terrible alumnos, ¿no?, usando la tecnología, generaron toda una imagen, ¿no?, sexuada que al final eso en el Colegio San George. Así es. Entonces el acoso, el ciberbullying, ¿no?, tiene varias formas, no tan solo es trucar fotos y publicarlas. ¿Qué tal si empezamos con esta definición para ayudar a nuestros oyentes y que sepan ellos qué califica de ciberacoso en principio, ¿no? Bien, el ciberacoso podemos plantear como esta suerte de persecución, de esta suerte de burla en las redes sociales, ¿no?, usando tanto Facebook, WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales para poder hacer daño a otra persona y generarle un impacto psicológico a esta persona, ¿no? Generalmente es entre pares, ¿no? Porque si no es entre pares, podemos hablar de grooming, ¿no? Es decir, una persona, si viene de un profesor a un alumno, por ejemplo, de un auxiliar a un alumno, ¿no? O en lo trabajo, no sé, de tu jefe, no sé. Así es. Entonces, esto ya sucede en nuestras, digamos, una suerte de competencia o poder que el victimario realiza a las víctimas, ¿no? Entonces va explorar sus cuentas, va a generar ciertos insultos, comentarios negativos, les va a usar sus fotos, sus comentarios que tienen en redes para distorsionarlo o generarle burla en la red, ¿no? Y ojo que no solo en las redes sociales, ¿no? Pasa también incluso en los videojuegos, ¿no? También. Porque muchos de ellos se dan en streaming, eso significa que se dan en vivo con mucha gente, hay un chat donde los chicos comparten, en otras plataformas también, ¿no? Mensajes de texto, en fin, que algunos se siguen utilizando, ¿no? Vía WhatsApp y más. El uso, la distorsión del sexting también, ¿no? Y el sexting también, que es otro tema también preocupante, ¿no? Que no están midiendo las consecuencias y que lamentablemente también algunos adolescentes con esta suerte de obtención de una suerte de poder usan la violencia para poder reafirmarse frente a sus pares o a sus compañeros y eso genera un impacto. Y de estos temas, perdón, Miguel Ángel, hay que hablar con los chicos, ¿no? Porque en un extremo se convierten ya en delito. Lo que ha pasado en el Colegio San George bordea lo criminal. Sí podemos plantear no podemos hablar de acoso, nada más, ¿no? Claro, pero cuando se tratan de adolescentes, niños adolescentes, no hablamos de ese tipo, ¿no? Hablamos de infracciones. Claro, pero para eso existen centros también de reclusión como Maranguita. Claro, por eso Maranga es centro de readaptación, ¿no? Entonces, si tiene esos niveles ya psicopáticos, niveles de conductas ya que van más allá de la norma con un tipo de violencia de este tipo, definitivamente ya los jueces, según la mirada del adolescente y respetando sus derechos, tomarán la decisión, ¿no? Una suerte de tratamiento, de readaptación para que se pueda rehabilitar a este adolescente que tiene este tipo de comportamientos, ¿no? Por ello no podemos permitir que se llegue a esos extremos, ¿no? Y la siguiente pregunta es justamente cómo detener, en principio, este ciberacoso, ¿no? ¿Qué acciones tomar? La prevención es el primer punto, ¿no? Y de eso estamos luchando desde el Colegio de Psicólogos, desde 2011 estamos luchando, ya que desde 2011 tenemos una ley que se ha promulgado, de la ley de convivencia escolar o la ley antibullying, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿no?, el Estado, los gobiernos se han cegado ante esta situación y no invierten en la prevención de los niños. ¿Qué propone la ley?
La ley propone una convivencia escolar o la ley anti-bullying, es decir, enseñar y prevenir todos estos comportamientos violentos de acoso que se presentan en las escuelas. Entonces, en ese sentido, propone que debe haber un psicólogo por colegio. Uy, básico. ¿No? Básico para tantos problemas que tenemos, porque en el colegio no tenemos no tan solo los problemas de acoso, ¿no? Claro. Tenemos problemas de consumo de alcohol. Y un psicólogo queda corto. Queda corto, a veces dependiendo claro. del colegio, ¿no? Debemos empezar con un psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo se encarga de trabajar en el sistema de prevención. O sea, vamos a hacer un plan de estrategias de prevención de los problemas de salud mental. Y trabajar con los docentes, trabajar con los padres, trabajar con los escolares para prevenir, ¿no?, este tipo de violencia escolar, entrenarlos en la empatía, que es un tema muy importante que estamos perdiendo, ¿no? Totalmente. O sea, las habilidades de autorregulación emocional, habilidades sociales, habilidades de comunicación, liderazgo, ¿no? Un liderazgo positivo, ¿no? Porque a veces hay líderes negativos que empiezan a formar pandillas escolares. Todo eso son temas, ¿no?, importantes que debemos trabajar desde el colegio. ¿Y por qué trabajar desde el colegio? Porque ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Los problemas que tenemos, por ejemplo, el consumo de drogas, empieza a 12, 13 años. En etapa escolar, en todo, etapa ¿no? escolar, y ya las adicciones que se presentan ya están a los 23, 25 años. Entonces tenemos que prevenir. Igual, una persona violenta, un feminicida, empieza, ¿no?, este comportamiento en el noviazgo, cuando empiezan a... Claro, esos primeros enamoramientos, primeros ¿no? enamoramientos, entonces ahí empiezan a acosar, perseguir, ¿no? Tratar de tener el poder con la pareja. Entonces todo eso son situaciones de violencia que podemos prevenir y enseñar a los niños y adolescentes a manejar este tipo de Muy bien, absolutamente de acuerdo, ¿no? Necesitamos más herramientas para el manejo y el cuidado de nuestra salud mental, ¿no? Y no esperar a ser adultos, como bien dice nuestro invitado Miguel Ángel Vallejos, para hacerlo, ¿no? Hacerlo de tempranas edades, incluso antes del colegio, ¿no? Así es. Ahora, siguiendo con el ciberacoso escolar, esta ley que mencionas, por ejemplo, ¿contempla un protocolo a seguir una vez que se presenta un caso? Porque en muchos colegios existe este protocolo y saben qué hacer cuando sucede, pero en otros no tanto, sí, ¿no? Hay mucha duda. Los protocolos están diseñados, ¿no?, para que sean informados, para que sean registrados, para que esto ya hay un registro en el Ministerio de Educación, pero el tema es ahí a dónde derivar. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, ya en estos casos, por ejemplo, que se han presentado, es probable, ¿no?, porque ya estamos pensando en que hay problemas con ciertos rasgos de personalidad bastante preocupantes, porque esto de trucar, publicarlos y hasta vender y comercializar luego el material, estos materiales, ¿no?, ya tiene ciertos comportamientos psicopáticos y delincuenciales, ¿no? Entonces, ya no es una suerte de o cierta orientación como pretende a veces el Ministerio de Educación, ¿no? Hay que enseñar a los docentes para que hagan cierta orientación, pero no es orientación, ¿no?, sino que hay que empezar a desarrollar una personalidad. Si ya está distorsionándose en esta etapa, hay que hacer terapia profunda. Terapia, ¿no? Entonces, terapia. Si es terapia profunda, ya estamos hablando de un psicólogo. Pero no tan solo es con el adolescente, probablemente hay problemas de la familia. Entonces Exacto. hay que hacer terapia familiar. Entonces al docente no se le va a encargar y lamentablemente pues... Ese peso, esa responsabilidad tampoco, ¿no? Así es. Entonces también podría hacer mucho daño al docente, porque el docente no está preparado para trabajar. Por supuesto, y cada quien según su expertise, Miguel Ángel, entonces, ¿no? Hay que tener mucho respeto, ojo, por el trabajo del psicólogo, ¿no? De la psicología y lo que la psicología puede aportarle a chicos en etapa escolar que están en formación. Claro, más allá del trabajo y el respeto del psicólogo, es brindar un servicio de calidad a la población que tanto necesita. Podemos cometer iatrogenia, es decir, tocar puntos sensibles, ¿no?, profundos, y generar mayor daño al niño, adolescente, que probablemente pueda tener traumas, a los padres que también de repente tienen ciertas dificultades de comunicación, violencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese trabajo es una persona que está preparada en la salud mental, y quien es en este caso el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Entonces, en ese sentido,
creo que esa mirada, ¿no? Desde el Estado, desde los gobernantes, que han pasado más de 6 presidentes y una infinidad de ministros, no toman en consideración porque su lectura es decir, no hay dinero. No es que no hay dinero, el problema es que el país se ha jactado de un desarrollo económico y hay que invertir, ¿no? Mientras lo estructural cambia, porque no va a cambiar en el corto plazo. Mientras ello pasa, mientras se toman las decisiones, mientras se muestra la voluntad necesaria, ¿qué hacen padres y madres de familia? ¿Cuál sería tu recomendación final, por favor, para ellos? Bueno, a los padres y madres digamos, recomendarle que empiecen a conversar. Lamentablemente se ha perdido la comunicación en casa. También un poco aprender a comunicarnos con nuestros hijos porque digamos, una diferencia generacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, que empiecen también a informarse. Internet tiene varias informaciones, pero hay que filtrar, hay que empezar a informarse de cómo orientar a los hijos y enseñarle a medir consecuencias de nuestros actos. Muchas veces los adolescentes no tienen esa capacidad de ver más allá, ¿no? Más de lo inmediato. Entonces, enseñarle a medir las consecuencias, que esto no es un juego, sino que puede traer, como en estos adolescentes, le va a traer problemas y que tomen, digamos, cierta consideración y que si tienen algún problema, algún conflicto, no es la manera de resolverlo, ¿no? Hay otras maneras y que eso también implica, pues, enseñarles a regular sus emociones, como puede ser nuestra ira, nuestro resentimiento, ¿no? Para poder aprender a manejarlo. Entonces, identificarlas, ¿no? Para regularlas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no olviden también, por favor, saber qué hacen sus hijos cuando están conectados.